Muy buenas noches, ¿cómo están, estimados estudiantes? Doctor, buenas noches. ¿Qué tal? ¿Cómo Buenas estás, noches, Hernán? doctor. Ya con lo último de viernes, doctor. Con lo último de las baterías, para lo que queda. Sí, más o menos una semana dura de trabajo. Seguro, seguro. Muy bien. Vamos a tratar de darle mucha energía a la clase de hoy para que no se me aburra, ¿ok? Viernes siempre es pesadito. ¿Qué tal? ¿Cómo están los demás? Ariel, Víctor, Cintia, Gabriel, Vivian, Mariluz. Doctor, buenas noches. Doctor, buenas noches. ¿Qué tal? Buenas. Buenas noches, doctor. Buenas, buenas. Espero que todos estén bien. Ok. Vamos a continuar nuestro avance. Estamos... Doctor, perdón. Sí. Acabo de incorporarme. ¿Qué tal? Andrea Robles. Todavía no he llamado lista. Voy a controlar lista más adelante. ¿Listo? Gracias. Ok. ¿Se puede ver la presentación? Sí, doctor. doctor. Sí, se ve, doctor. Ya, muy bien. Estamos viendo en este tema los diferentes sujetos del derecho internacional. Hemos visto al Estado como uno de los sujetos importantes dentro del derecho internacional y hemos hablado sobre la estructura específicamente de nuestro Estado, cómo ha cambiado. Decíamos también que al ser un Estado autonómico, coexisten en nuestro territorio diferentes niveles de gobierno y que actualmente la Constitución, en el marco de las competencias, les permite a todos los niveles tener un relacionamiento internacional con otros niveles también de gobierno en otros estados, pero no con un carácter de estado a estado, sino solamente en su mismo nivel. ¿Qué significa esto? Si un gobierno municipal pretende tener acuerdos, buscar acercamientos, suscribir algunos convenios, lo puede hacer con otro municipio de otro país, ¿listo? De otro estado. Pero no así, no puede suscribir un convenio con un estado como tal, con todo un estado. Por ejemplo, ¿no? Que el municipio del Alto quisiera suscribir un convenio con el Estado brasileño, ¿no? No puede, no lo permite la norma, ni tampoco el Estado brasileño podría suscribir ese tipo de convenios. ¿Listo? Tendría que buscar a un municipio de Brasil con quien quiera tener o procurar tener algún acercamiento, algunos convenios de hermanamiento, de intercambio de experiencias, de apoyo conjunto, qué sé yo, pero manteniendo ese mismo nivel. Lo propio a nivel departamental, o en su caso el tema de las autonomías indígenas, orígenes de campesinos o los gobiernos regionales. Listo. Vamos a dejar al gobierno, hemos visto esos tres elementos, población, territorio y gobierno, y entramos a ver un tema importante que es la soberanía. Se entiende por soberanía a un poder que no se encuentra sujeto a otro, ¿listo? A una capacidad que tiene de un Estado de gobernarse, de impartir el orden y no someterse a un Estado. Entonces,
en palabras sencillas, es un gobierno, un Estado toma las decisiones. ¿Listo? Y para tomar esas decisiones, no va a permitir que otros estados, también algunos otros organismos internacionales, qué sé yo, puedan intrometerse en sus decisiones. ¿Listo? El tema de la soberanía es un tema delicado, es un tema complicado también para algunos estados. ¿Listo? ¿Por qué? Y vamos a ver más adelante cuando veamos algunos tipos de estados, cómo en algunos casos la soberanía de un país es negociada con otro estado. ¿Para qué? Para tratar de obtener protección en algún caso, ¿no? De tratar de lograr tal vez mayores oportunidades, mayores beneficios al tener una especie de acuerdo con otro país que tal vez tenga mayor capacidad económica, política, institucional, como tal, y obviamente ellos buscan eh, adherirse a ellos, tener más o menos estar en esa situación de ese otro Estado. ¿Listo? El tema de la soberanía es un tema muy debatido, les decía, muy delicado a nivel internacional, porque prácticamente existen eh, algunos países que son potencia que buscan, respecto a su geopolítica internacional, tratar de ir copando territorios o de algunos estados sin la necesidad de someterlos como ocurría en la edad media, en la edad moderna, sino tratar de tener injerencia política en estos otros estados con una finalidad, les decíamos, eh, geopolítica propia de ese estado. ¿Listo? Entonces, nosotros no vamos a cuestionar, no vamos a criticar, no vamos a eh, mm, hacer algunos comentarios en cuanto a lo positivo, a lo negativo. Cada estado en su momento tomará una decisión si acepta o no acepta justamente la intromisión de algunos estados. Pero sí en la materia nos corresponde mostrarles a ustedes esa realidad, qué es lo que pasa a nivel internacional, para que vayamos comprendiendo también cómo es ese escenario macro que se maneja a nivel internacional. Entonces, cuando se habla de soberanía, el tema de la geopolítica internacional es un tema que llama mucho la atención. ¿Listo? Yo no, acá les muestro un tablero que se maneja a nivel internacional respecto a cómo algunos estados proyectan su, su estrategia internacional en todo este escenario multicontinental, podríamos decir, ¿no? Con varios continentes. Acá vemos la estrategia que tiene, por ejemplo, Estados Unidos, de extender su territorialidad. ¿Listo? ¿Qué significa esto? Lo puede hacer a través de algunas bases militares que tiene a nivel internacional, les decíamos en algunos sitios para ellos estratégicos como tal, que van a incidir en lo que ellos, en su política internacional, les interesa también. Por eso es que el tema del derecho internacional, la política internacional, el derecho diplomático, para algunos estados es muy importante, porque les permite, como les decía, proyectar una estrategia más allá de su territorio, que les va a ayudar a conseguir determinados
fines, podemos decir, ¿no? Algunos objetivos que ellos plantean. Entonces, acá en este mapa ustedes pueden ver, por ejemplo, ahí tenemos, primero, estas esferas con numeración 1, 2 y 3. ¿Logran ubicar? ¿Se puede ver? Sí, doctor. Muy bien. Ok. En esas esferas están las zonas marítimas de interés, por ejemplo, por los canales marítimos que permiten la fluidez del comercio, ¿no? El comercio marítimo es un comercio que tiene bastante movimiento. Acá en la primera parte está el canal de Panamá, por ejemplo, que interesa muchísimo a Estados Unidos. En el numeral 2 vamos a ver el estrecho de Hormuz, en el mar Arábico, el canal de Suez, que también está en esta parte, que permite una ruta directa de Europa por el mar Mediterráneo hacia esta parte suria del Asia, ¿no? Y toda la península del Golfo Pérsico, evitando dar toda una vuelta, rondando, podemos decir, al continente africano. Luego tenemos el canal del mar de China Oriental, ¿no? Que permite el comercio en toda esta parte de Asia. China, Japón, las dos Coreas, ¿listo? Entonces, son sitios de interés general. Ahora, ustedes van a ver unos puntos amarillos. Esos puntos amarillos son las bases militares que tiene Estados Unidos. Y una base militar, obviamente, es una extensión también territorial que tiene ese Estado. Le permite, de alguna forma, mostrar su poderío bélico, armamentista, y además incidir en algunos casos también en políticas en esos otros estados que de alguna forma permiten que se asienten, que se desarrollen justamente estas bases militares. ¿Listo? Existirán acuerdos entre Estados Unidos y ese país para que se tenga esa base militar que de alguna forma ayudará a monitorear y ver que todas las actividades que se realicen más o menos en ese territorio, ¿no? Por esos territorios. Entonces, este ajedrez nos muestra la estrategia que tiene. Está con una coloración, podemos decir, verde, todos aquellos estados que tienen una relación muy estrecha con Estados Unidos, tienen convenios bilaterales que obviamente le permiten a este país asentar sus bases militares, tener desplazadas las tropas o en algunos casos incidir en algunas decisiones que puedan tomar estos países. Ahora, este es una estrategia de un Estado, ¿no? De un país. Vamos a ver, voy a buscar, tal vez para la siguiente clase, es importante ver cuál es ahora la estrategia que tiene China post-COVID. Cómo China está también teniendo manejo territorial a nivel internacional. A diferencia de Estados Unidos, China no utiliza las bases militares. China utiliza el tema empresarial, ¿listo? El apoyo
en algunas empresas estatales a través de alianzas mixtas con las empresas de algunos estados o a través de sus propias empresas o comprando ¿cómo se llama esto? Acciones de grandes empresas que trabajan en algunos estados. Un ejemplo es lo que actualmente está ocurriendo, podemos decir, en África. Prácticamente África tiene bastante relación con China en temas de producción, explotación de materias primas. Hay empresas que se dedican a la explotación justamente de la materia prima o en algunos casos en la industrialización, también en primer grado, para comercializar esos productos a nivel internacional. Y no solamente el comercio chino a través del tema de los productos, todo eso está en África, está en Europa, está en Asia, está en América, y es como una contraofensiva, ¿no? A través del poder económico que va generando también este otro país que es una potencia, ¿no? Actualmente, China. ¿Listo? Ahora, decíamos que desde la edad contemporánea, el escenario de disputas que existía para dominar, podemos decir, a los estados a nivel mundial, se centraba en Europa, en los países europeos, hasta la edad contemporánea. A partir de la edad contemporánea, este escenario se traslada a dos grandes potencias, Estados Unidos y la URSS en su momento, ¿no? La Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, ¿no? Que con todos los cambios que ha sufrido, actualmente es Rusia la que ha tomado esa batuta después de la desintegración de esta confederación de estados allá en Asia. Pero en este gráfico vemos justamente cómo a través de la política internacional y del relacionamiento que se tiene con los estados, existe una polarización, podemos decir, del dominio territorial, entre comillas, que podríamos colocar entre estos dos estados. Ustedes pueden ver con una coloración azul aquellos estados que tienen un acercamiento, mucha afinidad con Estados Unidos a través de acuerdos bilaterales, y con una coloración roja aquellos estados que tal vez tienen mayor afinidad o acercamiento con el país asiático, ¿no? Con Rusia. Entonces, esto de alguna forma también nos muestra cómo el interés que tienen estas dos grandes potencias de poder seguir pintando como un rompecabezas algunos estados según su color, ¿no? Según su ideología, según sus intereses, poder seguir copando o logrando copar algunos espacios territoriales a nivel internacional. ¿Ok? Listo. Perdón, van a disculpar un poquito. Vamos a ver ahora los tipos de estado. ¿Cómo se clasifican los estados? Los estados pueden clasificarse por su grado de soberanía o por su estructura. ¿Listo? La teoría nos menciona que son dos formas de clasificación. Vamos a ir viendo cada una de ellas. ¿Listo?
según su soberanía. Ya hemos hablado hace un momento qué es soberanía, ¿no? ¿Qué implica? Entonces, estos estados se pueden clasificar en 5 tipos. Los estados vasallos, nos dice la teoría, que son aquellos que gozan de soberanía interior, pero sus relaciones internacionales dependen de otro estado. ¿Listo? ¿Qué quiere decir esto? Que tal vez tienen un acuerdo, han suscrito un convenio con ese otro estado que tal vez es más fuerte, le va a brindar cierta protección, qué sé yo, y es el que se encarga de representarlo a nivel internacional. ¿Listo? Ellos tendrán su dominio, su gobierno interno, tomarán las decisiones de forma interna, pero hacia afuera existe otro estado que los va a representar. Un caso, como tenemos ahí un ejemplo, es el de Francia con Indochina. ¿Listo? Indochina, ese estado, toma sus decisiones internas, pero cuando tiene que participar en las Naciones Unidas, en las asambleas, o se quiere suscribir algún convenio con otro estado, es Francia quien ejerce la representación de ese estado. Otro tipo de estado, según esta clasificación, son los estados tributarios. Y estos estados son los que están obligados a pagar un tributo a otro estado a cambio de que ese estado les brinde defensa, ¿no? Les dé protección. Existe una relación económica, podríamos decir, ¿no? Es como cuando nosotros contratamos a una empresa de seguridad. Esa empresa nos va a brindar seguridad mientras nosotros desarrollamos nuestras actividades en la oficina. ¿Listo? Algo así se da en el caso de estos estados. En la actualidad no existe esta relación, pero sí hemos visto que en la historia se ha dado. Cuando Roma iba, el Imperio Romano, ¿no? Iba conquistando otros pueblos o los sometía a la esclavitud, o es que acordaban en algún momento que se respete esa estructura que ellos tenían como pueblo, esa es su organización, pero acordaban un determinado tributo que tenían que pagar al imperio para que los proteja. ¿Listo? Y esto les garantizaba, si en algún momento tuvieran algún problema con otro pueblo en una cuestión bélica, entonces todo el imperio desplegaba a brindar la protección que necesitaba este pueblo, este territorio. ¿No? Siguiente, los mini-estados. Estos estados, como su nombre nos dice, tienen una característica de ser pequeños. Pequeños en cuanto a territorio, también en población, van a ser reducidos. ¿Listo? Entonces, estos estados van a tener una escasa significación a nivel internacional. ¿Qué significa esto? Que no van a tener mucho interés por parte de otros estados. Pero existe un factor interno muy fuerte que necesita ser reconocido como un estado para no perder su estructura. ¿Listo? Incluso no perder su historia. Tenemos a Mónaco, por ejemplo, que mantiene una estructura de un principado. Ahí tenemos a su máxima autoridad, que es un príncipe que tiene un territorio pequeño, como era antes, un pequeño principado, y que ellos, por el interés, en este caso, de la realeza, de mantener esa estructura, de mantener su soberanía en ese territorio, gestionó el reconocimiento como un Estado, pero obviamente no va a tener tal vez la dinámica de otros estados, de tratar de implementar un modelo democrático, un modelo de desarrollo económico de sus territorios internos. Eso no existe en estos estados. En Mónaco no vamos a encontrar municipios,
No vamos a encontrar departamentos como en nuestro país. Esto es solamente un territorio que ha logrado ser reconocido como un Estado. ¿Por qué? Porque mantiene su estructura de principado, que es el príncipe el que domina todo ese territorio, que le pertenece a todo ese territorio y tendrá a sus dependientes para que, como parte de su población, mantiene esa estructura. Similar situación encontramos en Liechtenstein, San Marino, ¿no? Que son pequeños estados que van manteniendo una estructura interna propia, pero que no tiene mucha significación con otros estados, por decir. Otra subclasificación son los estados clientes. ¿A qué se refieren estos estados clientes? Esta relación se da cuando existe una debilidad económica de un Estado que no puede sostener su administración. Es un Estado débil, podemos decir, económicamente en su estructura, y va a buscar el apoyo de un Estado más fuerte, más sólido, al que le permitirá, qué sé yo, tomar decisiones internas, que puede implementar algunos modelos económicos o ser parte de las decisiones gubernamentales, qué sé yo, pero no pierde del todo su soberanía. ¿Listo? Tampoco al otro Estado le conviene asumir como parte de su nuevo territorio a este otro Estado. Simplemente ve un interés y sabe que ese país, ese Estado, no tiene bien desarrollado una estrategia económica o de desarrollo interno, pero ellos son los que se encargan de su administración. ¿Listo? Luego tenemos a los estados asociados, que son aquellos que conservan su autonomía interna, pero se asocian con otro estado para que éste los proteja. ¿No? Un caso muy particular es la relación que tienen entre Puerto Rico y Estados Unidos, ¿no? Entonces, Puerto Rico toma ese acuerdo con Estados Unidos para que lo proteja territorialmente como tal, y decide asociarse a Estados Unidos. Y obviamente en esa relación, ¿quién traza las reglas? ¿Quién va a disponer los alcances? Será aquel Estado que brinde la protección y es el que de alguna forma va a incidir en todas las otras decisiones respecto a este otro Estado. ¿Listo? Vamos a la otra clasificación, por su estructura interna. Los estados pueden ser simples o pueden ser compuestos. Los estados simples son los que van a tener un nivel de gobierno que decide. ¿Listo? Vamos a encontrar solamente un centro de poder. En cambio, en los estados compuestos van a coexistir dos o más centros de poder o niveles de gobierno con capacidad de decisión. ¿Listo? Vamos a explicar. En los estados simples podemos subdividir los estados unitarios puros y los estados unitarios ya de forma general. Los estados unitarios puros son los que están constituidos por una sola entidad con un gobierno estatal único. ¿Listo? ¿Qué significa esto? En ese país, como acá hemos puesto un ejemplo, Montenegro, como hemos visto hace un momento, San Marino, Mónaco, existe un solo gobierno
y no, ese territorio no está dividido o está desmembrado en otras unidades territoriales. No existen departamentos, no existen regiones, no existen municipios. Es un solo país, ¿listo? Por su tamaño podría ser una característica para que se mantenga esta esencia. En cambio, los estados unitarios, ya así de forma general, si bien tienen un solo centro de poder, pero tienen unas características propias de desconcentración del poder en diferentes regiones. Vamos a encontrar estados centralizados, vamos a encontrar estados desconcentrados y vamos a encontrar estados descentralizados. ¿No? Vamos a explicar. Un estado centralizado es un estado donde existe un solo centro de poder que gobierna todo su territorio. ¿Listo? No existen otras autoridades subnacionales, no existen autoridades municipales. Si bien puede estar dividido, puede tener departamentos, puede tener provincias, puede tener municipios, pero tiene un solo centro de poder que gobierna a todo su territorio. ¿Listo? El desconcentrado es el que de alguna forma va a ir delegando parte de su gobierno en alguna región. Va a ir llevando cierta responsabilidad a nivel regional. Un ejemplo tenemos en Chile. ¿No? Tenemos un gobierno, Chile tiene un gobierno central muy fuerte, muy sólido, pero tiene algunos delegados, algunas autoridades regionales a quienes les delega ciertas atribuciones. ¿Listo? Pero obviamente todo depende de un gobierno central que está en Santiago. Los otros van a cumplir ciertas tareas en algunas regiones, según el interés que tengan en esas otras regiones. Por ejemplo, les darán tareas concretas. ¿Okay? El Estado descentralizado es el que va a profundizar mucho más esas delegaciones. Y en algunos casos va a través de leyes, va a delegar y va a asignar atribuciones similares a estas autoridades que son designadas en las regiones, en los departamentos o en los municipios. ¿Listo? Hasta antes de la Constitución, de la actual Constitución de nuestro país, teníamos un modelo descentralizado muy robusto, podemos decir, acá en nuestro país. Ustedes recordarán, teníamos prefectos, y estos prefectos, por la ley de descentralización administrativa, se constituyen en una representación del presidente en cada departamento. Mediante la ley se les distribuye sus responsabilidades o atribuciones. ¿Qué es lo que tienen que hacer en cada departamento? Esto es similar. Las mismas atribuciones tendrá el prefecto en Tarija, tendría el prefecto en Pando o tendría el prefecto en La Paz. ¿Listo? A través de esa ley. Y se profundizó más a nivel territorial con la ley de municipalidades, que también permite tener autoridades municipales que se encarguen de ese municipio, de sus unidades territoriales, los municipios. ¿Listo? En la ley 2028, la anterior ley de municipalidades, los alcaldes ya sabían qué funciones y qué responsabilidades tenían que hacer. ¿Listo? Entonces, tenías un gobierno central fuerte, de donde nacían las leyes, las políticas, los programas, todo lo normativo, pero los otros tenían ya sus atribuciones y responsabilidades a nivel departamental
que a nivel municipal. ¿Listo? Pero eso no significaba que ellos tenían un poder o que el poder estaba a nivel municipal o que estaba a nivel departamental. ¿Ok? Ahora que hemos pasado a ser un Estado autonómico, hemos dejado de ser un Estado en este modelo unitario descentralizado. Ahora somos un Estado compuesto con autonomías. ¿Listo? ¿Por qué? Porque tenemos un gobierno central, pero tenemos otros gobiernos autónomos quienes toman decisiones, tienen sus propias competencias, tienen poder en su región, en su departamento, en su municipio. ¿Listo? Entonces, esa es la diferencia. Estamos ya por cerrar nuestro primer tiempo. Les voy a pedir que vuelvan a ingresar al nuevo enlace, no al mismo enlace, y si tienen preguntas, por favor, al comenzar podemos hacer un intercambio de preguntas, comentarios sobre esta parte que estamos viendo.